Viene del partido político Podemos y también nos va a dar ya algunos argumentos de por qué tanto Podemos como probablemente, porque los argumentos son muy compartidos, el resto de partidos que estamos aquí consideramos que es importante que la renta básica sea una realidad. Eso es, qué papel tan complicado el del moderador en este tipo de encuentros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Muchas gracias a las personas y a los colectivos que han promovido este encuentro tan interesante y tan importante, porque yo creo que lo que nos mandata a los tiempos, a las personas que apostamos por un cambio político y social profundo, es generar espacios de reflexión colectiva en el que nos encontramos, podamos profundizar en las ideas de unos y de otras y conocernos mejor, y si conseguimos de esa manera dar una respuesta común a los problemas que tenemos con esa perspectiva del cambio político y social en favor de las personas y en contra de la casta, mejor que mejor. Yo, como comentaba Luis, me voy a referir a algunos aspectos que creo que transversalmente también aborda la propuesta de una ILP por una renta básica universal y que son muy interesantes a la hora de abordar la propuesta. Y constituyen los motivos por los que forma parte del programa electoral colectivamente elaborado con el que Podemos se presentó a las últimas elecciones europeas. Lo primero interesante es que es una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es una de las pocas, por no decir la única manera, de intervención política directa de la ciudadanía sin tener que pasar por la intermediación de los grandes partidos políticos. Es la única herramienta, así como accesible constitucionalmente, para que podamos opinar políticamente e interpelar como ciudadanas y ciudadanos al legislador. Una muy maltratada, por otra parte, herramienta de participación política. No solo es la única, sino que está absolutamente maltratada. Son muy pocas las que han conseguido llegar a pasar el trámite del debate en el Parlamento. Solamente una consiguió prosperar en el año 1995, una ILP que tenía relación con la reclamación de deudas comunitarias, y nos señala los límites tan grandes del régimen político en el que actualmente estamos viviendo a nivel democrático, y la necesidad de ensanchar la democracia entre todas y todos, de ensanchar la participación democrática y de generar herramientas y mecanismos que permitan la participación directa de la gente. Mecanismos como hacer mucho más fácil la presentación de iniciativas legislativas populares, como consultas a la ciudadanía, como referéndum, en definitiva, devolver el derecho a decidir de la gente, ¿no? Nos parece además que indirectamente una renta básica universal aborda esta cuestión, porque una persona que tiene cubiertas sus necesidades básicas es una persona que puede acceder a la participación en los asuntos de la comunidad. Es una persona que puede dedicar gran parte de sus energías a participar en los asuntos públicos, mientras que una persona que no tiene cubiertas sus necesidades básicas lo tiene mucho más difícil, porque tiene la necesidad apremiante de atender estas últimas. Nos parece muy interesante además que es una iniciativa que surge desde abajo, desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, no desde el programa político concreto de un partido, porque eso permite alcanzar amplios consensos y generar cooperación política, como por ejemplo la que expresa este acto, aunque seamos pocas personas, que somos muchas más de las que estamos ahora mismo en esta sala, y seremos muchas más si perseveramos en este camino, ¿no? Luego además me parece que también transversalmente la ILP por una renta básica universal toca dos ejes que para nosotros y nosotras son fundamentales. Uno es el eje de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos como el marco de discusión y el marco de conseguir nuevos derechos para la ciudadanía, derechos en relación con el acceso al derecho a la vivienda, a no poner en cuestión el carácter universal y público de la sanidad o de la educación, etcétera,
etcétera, etcétera, porque la Carta de los Derechos Humanos pues, nos da cauce para todo eso y es una brújula y un discurso difícilmente apelable desde los sectores que tienen tanto poder en nuestro país y que se expresan casi de forma monocolor por medio de la caverna mediática. Es muy difícil atacar una reivindicación que da de lleno en la línea de flotación de los derechos humanos en un entorno en el que tenemos 13 millones de personas en situación de pobreza, un 27% de las niñas y de los niños en el Estado español están en problemas de desnutrición infantil y hay más de un 50% de paro juvenil. Por tanto, como digo, es difícilmente desde esa perspectiva de los derechos humanos rebatir una propuesta concreta tan útil como la de la renta básica universal. Pero además de sobre los derechos humanos, también incide en algo muy importante, bajo nuestro punto de vista, que es la reivindicación del sentido común. Del sentido común como forma de hacer política. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es lo que la gente piensa a nivel general de una cuestión en particular. Pues yo creo que entre todas y todos tenemos que conseguir que el sentido, explicar y trasladar a la gente que no es de sentido común y no puede ser de sentido común en ese entorno que decía antes, de 13 millones de personas en pobreza, etcétera, etcétera, rescatar las autopistas que han quebrado por una mala planificación de unas empresas privadas multinacionales, o rescatar a los bancos que se les fue la mano a la hora de ver el clink de la caja registradora con el ladrillazo y no rescatar a las personas, especialmente aquellas que son las más golpeadas por la llamada crisis económica. No es de sentido común rescatar a las autopistas y los bancos y no rescatar a las personas. Y por eso hay que reivindicar, y hacemos nuestra también, la reivindicación de la renta básica universal. Pero además, y es algo que ya han señalado tanto Javier como Ontanares, es una propuesta que enlaza con una tradición, con lo mejor, en mi opinión, de 150 años de tradición del movimiento obrero, con un núcleo de una propuesta que nace de ahí, que es el reparto de la riqueza y el reparto del trabajo. De ese movimiento obrero que por otra parte consiguió, como señalaba Javier, la jornada laboral de 8 horas, los derechos a las vacaciones pagadas, el derecho de sindicación, esos derechos que irónicamente estamos defendiendo como Podemos a día de hoy, ¿no? Porque claro, es que no hay otra manera de afrontar una salida social a la crisis. Hablaba Bea del caso del desahucio de Jorge y su familia esta mañana, con 3 niños, uno de 20 días, otro de 3 años y otro de 9. Cabe preguntarse, ¿con una renta básica universal hubiese sucedido? ¿Se hubiese dado de ese modo esa situación de desahucio, esa situación desesperada de una familia con hijos menores a su cargo que no tiene cómo afrontar una necesidad tan básica para ellos y para sus hijas como la necesidad de un techo? Pues posiblemente, como poco, podemos afirmar que una renta básica universal amortiguaría y mucho ese tipo de situaciones tan dramáticas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues yo creo que entra junto con otras propuestas complementarias que también tenemos que reivindicar porque son de sentido común, como por ejemplo una reforma fiscal en la que paguen más quienes más tienen. ¿Por qué digo esto? Porque justo en estos días se está publicitando por medio de los medios de comunicación la reforma fiscal del gobierno del PP, del gobierno del ministro Cristóbal Montoro, con fondo de pensiones en una SICAF al 1% de tributación, que va justamente en la dirección contraria: bajar los tramos del IRPF y especialmente bajar el tramo de las rentas más altas del 52 al 45%. Pues nosotros creemos que de forma complementaria, o precisamente por la necesidad de instaurar herramientas concretas como la renta básica universal, es necesaria una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen y en la que se persiga al máximo el fraude fiscal
en el que se va chorrocientos millones de euros, no tengo el dato concreto, pero todas y todos sabemos que es un dineral absolutamente escandaloso, y con el que se podría pagar pues esta renta básica universal. Por último, para terminar, y creo que es importante también, creo que tenemos la obligación de decir, o la obligación de plantear, que la lucha por los derechos humanos, que la lucha por el sentido común y por el reparto de la riqueza y del trabajo topan de lleno con los intereses de las élites políticas y económicas que nos gobiernan, que tienen la sartén por el mango, la cocina, el chalet, el jardín y la urbanización entera. Aquellos que están mandatados por la política de la Troika, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Por tanto, es necesario y es complementario y forma parte de un paquete, bajo mi punto de vista, con todo esto, la necesidad de un proceso constituyente protagonizado por la ciudadanía, desde abajo, participado, que dé lugar a un nuevo modelo de democracia y justicia social hoy usurpada. Creemos que esa debe ser la pelea que abra el camino para propuestas como la renta básica universal, es la pelea de una mayoría social que ya somos en las calles y que creemos que podemos traducir en una mayoría política en las instituciones. Nada más y muchas gracias.